Les doy la más cordial bienvenida a este evento académico que comienza hoy día con fuerza, nuestros miércoles internacionales con la CAS, justamente a partir de esta relación de cooperación mutua académica con la Fundación Konrad Adenauer de Perú. En esta ocasión tendremos la participación del doctor Farid Cajat junto a la brillante y como siempre parte de estos miércoles internacionales intervención del doctor Francisco Belaunde, que es profesor de nuestra Casa de Estudios. Sabemos que el proceso de incorporación de Ucrania a la OTAN provocó el descontento de Rusia y un conflicto que originó primero una invasión y una consecuente guerra que estamos sufriendo no solamente Europa, sino el mundo, ¿no? La guerra entre Ucrania y Rusia ha dejado un centenar de muertos y una crisis de refugiados sin precedentes. Todavía estamos golpeados con la pandemia, aún tenemos estas restricciones importantes y definitivamente pues hablar de lo que está sucediendo actualmente en esta guerra, en ese conflicto entre Ucrania y en particular el rol de la OTAN que tiene a partir de la generación de esta invasión es muy importante. Es menester de nuestra universidad, es menester de nuestra carrera de relaciones internacionales, hablar de este tema tan actual y tan cercano, diría yo, porque hablar de una guerra en Europa, en Occidente, es algo que está cerca a nosotros, ¿no? El mundo está globalizado, eh, todo lo que pasa en el mundo nos afecta y es menester informarnos de eso. A partir de esta relación con la Fundación Konrad Adenauer, nuestro compromiso es justamente brindar esas capacitaciones cada miércoles, miércoles internacionales con la CAS. Y dejo justamente ahora también la intervención de Andrés Hildebrand para que nos pueda hablar acerca también de este evento. Adelante, Andrés. Muchísimas gracias, Patricia. Efectivamente, lanzamos este miércoles 4 los miércoles internacionales con la CAS en el marco de un convenio, en el marco de una relación que hemos establecido con la Universidad San Ignacio de Loyola y cuyo fin principal es efectivamente traer las temáticas internacionales más importantes de forma regular, de forma constante, a un público quizás joven que debe entender lo que tú también has mencionado, ¿no? El hecho de que vivimos en un mundo globalizado, conectado, donde distintos eventos, aun cuando ocurran en regiones lejanas del mundo, tienen implicancias para nuestro país. En este sentido, esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de nuestra fundación de analizar y de promover el estudio y la comprensión de las relaciones internacionales del Perú a nivel latinoamericano, pero también evidentemente a nivel global. En ese sentido, efectivamente, hoy día contamos con la participación de Farid Cajat, quien es licenciado en Sociología, es PhD en Filosofía, es profesor de la PUC y es un conocedor de temas internacionales y un experto en política también que creo que no necesita, perdón, mayor presentación, ya que es ampliamente reconocido y presente en muchísimos medios, y también, por supuesto, autor de diversos estudios y obras académicas. Y contamos siempre con la moderación, con el análisis de Francisco Belaunde, profesor de la UCIL, y también una figura mediática, una figura mediática reconocida. Yo solamente quisiera tocar algunos puntos que muy probablemente nuestro invitado, el doctor Cajat y Francisco, obviamente van a seguramente desarrollar y explayarse. En realidad, nosotros solemos entender la guerra en Ucrania quizás desde una perspectiva a veces muy sesgada por la economía, ¿no? Desde Alemania, por ejemplo, hay una preocupación fuerte por la seguridad energética, el tema del gas ruso y la seguridad energética digamos, las reservas energéticas de Europa Occidental es un tema. Aquí también vivimos ese efecto económico, ¿no? Eh, Rusia es un gran exportador, es un gran exportador de productos agrarios, ¿no? Y el encarecimiento de estos productos químicos necesarios para la agricultura es parte del proceso inflacionario tan difícil que estamos viviendo y que tantos conflictos se está generando en el país.
Pero más allá del tema económico, también creo que hay una reflexión importante que hacer sobre la globalización misma, ¿no? Había esta idea según la cual la globalización económica iba a traer de alguna forma siempre un resultado político claro, es decir, el constante fortalecimiento de un modelo de democracia que iba gradualmente a calar aún en sociedades históricamente autoritarias, ¿no? Alejadas quizás de este espectro occidental como era la Rusia, ¿no? En Alemania, digamos, esta fórmula de cambiar, digamos, la cultura política rusa a través del comercio se llamaba Wandel durch Handel, ¿no? Que traducido un poco improvisadamente sería comerciar para cambiar, ¿no? Siendo la hipótesis de fondo que las relaciones económicas iban a traer inevitablemente un resultado de cambio, una nueva actitud en la esfera política. Y eso evidentemente en el mundo, y eso evidentemente en el mundo no está siendo así. El ejemplo de la guerra en Ucrania es evidente, pero también podríamos hablar de esta problemática con relación a China, probablemente lo hagamos en futuros espacios de estos miércoles internacionales que el día de hoy estamos lanzando. También quisiera solamente concluir mencionando el tema de la OTAN, ¿no? Hemos centrado mucho la presentación de hoy al tema de la OTAN, pero quizás habría que establecer que la OTAN no es un equivalente a Europa más Estados Unidos, ¿no? Tanto Estados Unidos como los países de Europa están teniendo también, desarrollando también políticas diferenciadas con relación a la agresión rusa en Ucrania. Y lo interesante es que durante la Guerra Fría, ¿no? Digamos, hasta 1991, la OTAN era este organismo completamente dominante. Ahora existe uno nuevo, llamado la Unión Europea, ¿no? Una de las grandes preguntas va a ser si aún dentro de este marco de la OTAN, de esta gran alianza Estados Unidos-Europa, va a haber espacio para una política de seguridad europea diferenciada en el marco de una Unión Europea, ¿no? Y ahí podemos hablar de los protagonismos importantísimos de países como Polonia, ¿no? Pero también, digamos, de apuestas protagónicas fuertes como la del recientemente reelecto presidente francés Emmanuel Macron, ¿no? Entonces, la OTAN, digamos, está ahora, es una más dentro de otras instituciones que están desarrollando respuestas a este conflicto. Toda esta constelación es lo que nos compete, lo que nos concierne en los siguientes minutos, y ya sin mayores preámbulos le paso la palabra al moderador del evento, Francisco Belaunde. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y su atención. Bien, muchas gracias Andrés, muchas gracias también Patricia. Gracias también al público por estar presentes en esta jornada. Bueno, Farid, somos amigos hace ya un buen tiempo, colegas, hemos estado juntos en un programa de TV Perú Mundo que era en Canal 7. Después Farid inauguró este programa Geomundo, yo tomé la posta posteriormente, y bueno, hemos estado juntos en una serie de actividades, así que además de colegas, también somos amigos, y bueno, va a ser un gusto conversar con él sobre el tema de Ucrania, que efectivamente es un tema muy complejo, ¿no? Y precisamente un poco en la línea de lo que Andrés estaba un poco anunciando, es un poco ver las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de este conflicto, cómo de alguna manera marca una especie de ruptura, ¿no? En varios niveles. En Europa, yo he estado recientemente en Alemania la semana pasada. La verdad es que en Europa ven como, nosotros vemos acá de un poco de lejos, pero en Europa lo ven un poco como el retorno de la guerra, ¿no? No hay que olvidar que la guerra, bueno, ha sido la última, la guerra mundial ha sido, pues, terminó en 1945. En Europa se pensó que la guerra, pues, ya era una cosa de pasado. Es verdad que hubo la guerra de los Balcanes, ahí tienen el mapa de Ucrania precisamente un poco para situar las ciudades donde se está efectuando las batallas. En Europa, como digo, por supuesto, hubo la guerra de los Balcanes en los años 90, pero que fue vista casi como una especie de guerra civil, que no tenía esa proyección que está alcanzando la guerra actual, donde finalmente es un poder nuclear, ¿no?, el que está uno de los contrincantes, ¿no?
Y también, como ha dicho Andrés, el tema también económico, de lo que eso significa en términos económicos, ¿no? Bueno, pero antes que nada quería justamente preguntarte, Farid, el impacto, ¿no? El impacto que tiene esta guerra en términos de la paz, en términos geopolíticos en Europa. ¿Cómo puede cambiar esto, la situación en Europa? Más aún teniendo que en cuenta si ya habían los países vecinos, ¿no? Ucrania, todos los demás que ya le tenían miedo a Rusia, con esto, pues, esto se, digamos, eso acrecienta aún más este miedo. La OTAN, que aparentemente la apuesta de Putin aparentemente era que no se iba, vamos, no iba a alcanzar la unidad que finalmente ha alcanzado, ¿no? Y se está reforzando. ¿Qué impacto puede tener esto efectivamente? ¿Hasta dónde puede llegar las dimensiones digamos, del efecto de la guerra en Europa y también en general a nivel global, ¿no? Farid. Bueno, empezaría diciendo que la metáfora de la Guerra Fría tiene claras limitaciones, ¿no? La Guerra Fría fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no con Rusia. La Unión Soviética era la segunda economía del mundo, Rusia es la onceava. La Unión Soviética tenía alianzas militares internacionales, como el Pacto de Varsovia. Rusia no cuenta con nada equivalente. Aunque, claro, Rusia ha heredado los arsenales nucleares de la Unión Soviética, que eran los segundos en dimensión en el mundo, más o menos solo comparables con los de Estados Unidos. Pero digamos, hay razones para pensar que hablar de una nueva guerra fría probablemente sea desproporcionado. Dicho lo cual, sin embargo, claramente va a caer un telón de acero, no entre Europa Oriental y la Unión Soviética por un lado y Europa Occidental y Estados Unidos del otro, sino entre Rusia y Europa, el conjunto de Europa, y Estados Unidos, ¿no? Además, este es lo más cerca desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962 que la OTAN ha estado de una confrontación, bueno, ya no con la Unión Soviética, pero sí con su sucedáneo, con Rusia. Porque en buena medida la OTAN está peleando con Rusia, pero a través de un proxy, o sea, de un aliado regional, que es el ejército ucraniano. Entonces, digamos, esto va a tener consecuencias. Esta es la guerra más importante en el mundo desde el fin de la Guerra Fría, sin ninguna duda, en mi opinión, ¿no? Y va a tener consecuencias lamentablemente negativas. Tengamos en consideración que la economía mundial no terminaba de recuperarse de la pandemia del COVID-19 y en ese contexto tenemos esta guerra y sus efectos sobre la economía internacional, que son desproporcionados comparado con el tamaño de la economía rusa, que es solo 2% de la economía mundial. ¿Por qué? Porque Rusia es un abastecedor fundamental de energías fósiles para la mayor parte de Europa. Rusia y Ucrania son dos de los 5 mayores exportadores mundiales de granos, específicamente trigo. Rusia es un gran exportador mundial de fertilizantes, que es una de las vías por las cuales esto afecta al Perú. Entonces, digamos, no es de las dimensiones de la Guerra Fría, pero no deja por ello de ser sumamente grave. De acuerdo. Ahora, el tema está en que aquí hay una guerra, o sea, hay una guerra efectiva, ¿no? Y como tú dices, bueno, la OTAN, que no, obviamente no ha enviado tropas, pero sí, digamos, está un poco que se ha ido animando de a pocos a armar a Ucrania. Primero estaba reticente, ¿no? Enviando algunas armas, pero poco a poco a ver que, digamos, Ucrania está resistiendo muy bien y al ver también el fracaso, porque hay que hablar, pues, de un fracaso del ejército ruso que parece que no es el cuco, entre comillas, que parecía, ¿no? Tiene una serie de deficiencias. Entonces, pareciera que la OTAN está, entre comillas, vamos a decir así, entusiasmándose. E incluso ya se habla de la posibilidad de la derrota de Rusia en este conflicto, ¿no? Entonces, ahí surge el fantasma, efectivamente, del fantasma nuclear, de las armas químicas que Putin podría verse tentado de usar, ¿no? Se habla de estas armas nucleares
de pequeña dimensión, ¿no? Que son incluso la mitad de lo que fue Hiroshima. Es decir, el miedo a lo nuclear está otra vez presente, incluso en los países vecinos, ¿no? Uno lee las noticias, en los países vecinos ya están buscando búnkers, ya están buscando pastillas para frenar el efecto de la radiación y cosas por el estilo. O sea, hay esa dimensión que le añade, digamos, que le añade pues una escala de dramatismo muy grande, ¿no? Que, como tú decías, has hablado efectivamente del incidente de los misiles, ¿no? Del año 62, de la crisis de los misiles, y esto, como digamos, sería lo que más se parece, ¿no? O sea, aquí estamos efectivamente ante un enfrentamiento, y el tema está hasta qué punto también podría escalar. Se ha hablado últimamente, ¿no? Que Rusia podría incluso atacar Moldavia, ¿no? A través en particular de Transnistria, que es esta república autodeclarada independiente, pero no reconocida, de población de habla rusa, y que además tiene presencia de una base militar. ¿Tú qué posibilidades ves, Farid, de que efectivamente esto pueda escalar? Primero, que pueda irse más allá de Ucrania, y aunque todavía parece poco probable que esto pudiera tener una derivación nuclear, o estamos claramente ante un juego más bien digamos, de un juego de asustar por parte de Putin. Y además hay que tener en cuenta una cosa: estamos a días de 9 de mayo, que es la fecha en la que Rusia, que fue cuando los alemanes que primero capitularon ante los occidentales, aliados occidentales, el 8 de mayo, y al día siguiente ante Rusia, ante la Unión Soviética, y para Putin es una fecha muy importante. Y entonces el tema es que algo probablemente va a tener que decir que de alguna manera le permita celebrar de alguna manera conmemorar nuevamente esta victoria, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Nos vamos a una extensión o podemos ir a un tema, no sé si nuclear propiamente, armas químicas? Las cosas se están especulando. A ver, creo que parte del problema para saber qué puede ocurrir es que me temo que las decisiones que toma el gobierno ruso están basadas en información de muy mala calidad, cuando no en mentiras. Eso tendría que ver, según algunos estudiosos, con la naturaleza del régimen. Es un régimen autoritario, pero es un autoritarismo personalizado. Recordemos que Nikita Khrushchev, uno de los líderes soviéticos, fue destituido de sus cargos en el partido y en el gobierno por el Politburó o por el Comité Central, si mal no recuerdo, del Partido Comunista. O sea, era una dictadura, pero una dictadura institucionalizada. En un autoritarismo o dictadura personalizada, el acceso al gobierno depende únicamente del favor del líder. Y entonces nadie tiene incentivos para decirle al líder lo que no quiere oír. Y eso ayuda a explicar los errores que está cometiendo Rusia. El primero, más obvio, trataba de capturar Kiev, ¿no? Cosa para la cual se requería una superioridad militar según la doctrina el consenso en la doctrina militar de 6-1, que superioridad que no tenía en ese escenario de combate. También intentó capturar Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania. Uno podría decir que dando muestras de racionalidad, cuando se dio cuenta del error, lo corrigió. Dicho sea de paso, otra prueba de que cometió errores de cálculo gruesos es que acumuló un fondo de reservas internacionales equivalente a 630.000 millones de dólares para apuntalar la cotización del rublo en la eventualidad de sanciones. Pero la prueba de que no previó el tipo de sanciones que se han aplicado en su contra es que casi la mitad de esas reservas están en bancos de países que en aplicación de las sanciones han congelado esos fondos, ¿no? Entonces, Putin ha cometido múltiples errores de cálculo y podría estar a punto de cometer otro más. El 9 de mayo yo hubiera pensado que bajo las circunstancias Putin podría declarar que se han cumplido los objetivos fundamentales, y aunque pudieran continuar los combates, Rusia no iba a intentar capturar nuevos territorios, sino consolidar los que ya ha capturado. Pero ahora las agencias de inteligencia occidentales dicen que lo que Putin anunciaría el 9 de mayo
es una declaración de guerra formal contra Ucrania, lo cual le permitiría llamar a una movilización general y, por ejemplo, reclutar conscriptos que podría utilizar en la guerra. Si bien el escenario del este de Ucrania es más favorable para Rusia, uno, porque como se ve en el mapa, es contiguo a Rusia y entonces eso facilita la labor de logística, ¿no? De abastecimiento de las tropas, a diferencia del ataque sobre Kiev, que en lo esencial parte de un tercer país, Bielorrusia. En el oeste está la ventaja logística y está la ventaja del terreno. Aquí ya no se trata de capturar grandes ciudades, sino en lo esencial terreno abierto, ¿no? El cual es más propicio para el tipo de armamento en el que Rusia cuenta con una amplia superioridad, por lo menos por ahora, tanques, artillería. Eh, pero una cosa es que ese escenario sea más propicio y otra que Rusia, después de la ineptitud mostrada por sus Fuerzas Armadas, tenga la capacidad, como mencionabas, de no solo unir Crimea, que anexó en 2014-2015, con Donbass en el este, que para efectos prácticos está bajo control ruso de 2014, sino que intentase ocupar Odessa, que está como a 600 kilómetros de Mariupol, que está ahí en el mapa, y a través de la conquista de Odessa anexar Transnistria. Y además se habla de que intentaría anexar territorio. Yo creo que ese sería un nuevo grave error. Y en la medida en que a Rusia le empieza a ir mal en el plano convencional, cosa que me parece probable, ya le está yendo mal en realidad, pero incluso en este escenario que es más favorable le empieza a ir mal, Putin podría sentirse tentado a elevar la apuesta y utilizar armas de destrucción masiva. No necesariamente atómicas, ¿no? Pero podrían ser armas atómicas tácticas. Ahora, habría que añadir, sin embargo, que si se decide usar toda su fuerza convencional, las armas convencionales pueden causar un daño equivalente al de las armas nucleares tácticas, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, tiene una bomba, la que llaman Daisy Cutter, que es una bomba convencional, pero con 6 a 7 toneladas de explosivos. O sea, esa bomba causa un daño enorme en donde quiera que se lance y además en un radio de acción bastante amplio. Entonces, mi temor es que si Putin, en lugar de anunciar misión cumplida el 9 de mayo, o sea, el próximo lunes, anuncia una escalada, le vaya mal en esa escalada y eso, en lugar de aceptar las consecuencias de su decisión, decida volver a elevar la apuesta y usar aún mayor violencia en esta zona. De acuerdo, y efectivamente, y uno está viendo un poco las noticias que llegan desde el punto de vista estrictamente militar, incluso esta ofensiva que ha lanzado Rusia, en particular en el Donbass, ¿no? Que es la parte del este, pues no es una ofensiva que hasta ahora por lo menos aparezca arrolladora. No, no, como digo, perdón, sí. No, sí, sí, sí. O sea, efectivamente, efectivamente, la cosa no le está yendo tan bien y más aún, los occidentales están enviando cada vez más armas, ya no solamente ahora, como decía, armas incluso pesadas, tanques. Inicialmente son sobre todo armas, por supuesto, de la era de la Unión Soviética, porque son las armas que los ucranianos a las que están acostumbrados, porque ellos también estaban surtidos desde la época de la Unión Soviética con este tipo de armas. Pero ya los occidentales están enviando armas incluso más sofisticadas que por supuesto requieren un entrenamiento previo de unas 3 semanas, tal vez para algunos tanques, algunos cañones, ¿no? E incluso también hay drones, que le van a dar una fuerza a los ucranianos que incluso algunos están pensando en una especie de contraofensiva, ¿no? Y claro, frente a una fuerza rusa que ha cometido los errores que ha cometido, que los sigue cometiendo, y además, por lo que indican los servicios de inteligencia, con digamos, una capacidad combativa bastante disminuida, ¿no? Porque muchos además han sido enviados aparentemente con engaño, ¿no? Entonces, ese es lo que tú sabes efectivamente, ¿no? O sea, uno está viendo que los occidentales están ante esa situación de Rusia,
están cada vez más, como digo, proveyendo de armas cada vez más sofisticadas, y eso, como tú dices, podría llevar eventualmente a Putin, claro, no se sabe qué decisión podría salir de ahí, ¿no? Siempre y cuando Putin el 9 de mayo, o sea, el próximo lunes, decida escalar. Yo creo que tiene sentido lo contrario, ¿no? Decir que se ha logrado el objetivo, porque si bien el avance no ha sido notorio, o sea, no ha sido un avance arrollador, sí ha capturado nuevos territorios, ya controla buena parte del Donbass, y además ha logrado unir el Donbass en el este de Ucrania a través por tierra, al capturar Mariupol y buena parte del territorio que media entre el Donbass y Crimea, podría lograr un acceso terrestre a Crimea desde el Donbass y por ende desde Rusia, porque es zona contigua. Entonces podría cantar victoria y le convendría hacer eso porque, claro, como tú mencionas, por ahora los ucranianos no tienen suficiente armamento pesado para contrarrestar la superioridad rusa en lo que es terreno abierto. Pero eso está empezando a cambiar. Estados Unidos y en general los países de la OTAN ya han hecho llegar piezas de artillería al frente y pronto probablemente hagan llegar tanques. Y entonces eso probablemente no solo detenga el avance ruso, sino que podría dar lugar a contraofensivas ucranianas. Por eso es que yo decía, lo sensato y racional parecería cantar victoria el 9 de mayo y buscar algún tipo de negociación. Nuevamente el punto es que, según fuentes de inteligencia, no es eso lo que harían. El propio canciller ruso Lavrov dijo que no iban a proclamar una victoria el 9 de mayo. Entonces creo que Putin nuevamente está actuando en contra del mejor interés de su país. Bueno, nunca debió haber sido el interés de su país invadir un vecino, pero digamos, dado que decidió hacerlo, Putin está cometiendo una serie de errores, en mi opinión, que antes de llevar a que acepte una derrota, podría llevarlo a escalar, digamos, al plano de las armas de destrucción masivas. Creo que ese es un riesgo. Era un riesgo insignificante hace unos meses, o hace un mes y fracción, pero ahora ya no me atrevería a afirmar lo mismo. De acuerdo. Y ahora, ¿y eso qué efectos podría tener internos en Rusia? Pongamos que nos ponemos en el escenario que has mencionado, que el 9 de mayo anuncia pues que declara la guerra a Ucrania y movilización general. Eso va a tener, obviamente, cambia un poco el relato de lo que ha sido hasta ahora la historia oficial rusa. ¿Hasta qué punto la postura de Putin sigue siendo tan segura como ha sido hasta ahora, o es que eso eventualmente, esta nueva situación podría llevar eventualmente a que su régimen comenzara a tambalearse? Bueno, ahí habría que recurrir a las investigaciones sobre estos temas. Una de ellas, por ejemplo, de una autora de apellido Weeks, como la palabra en inglés para semanas en plural, Weeks. Ella es la que indica, con base en estudios de caso, pero también con base en evidencia estadística, ¿no? Uno, que los regímenes autoritarios en promedio son peores para obtener buena información que los regímenes democráticos, pero los peores, incluso entre los regímenes autoritarios, son los autoritarismos personalizados, como el régimen ruso, que precisamente porque obtienen mala información, porque nadie quiere encarar al líder con malas noticias, comete los errores que estamos viendo. Lamentablemente, también en esos estudios se concluye que en los autoritarismos personalizados, el líder es derrocado en los 2 años siguientes a una derrota en guerra, solo en un 12.5% de los casos. O sea, Putin podría estar en ese 12.5, pero mi presunción es que probablemente ese no sea el caso. Además, Putin tiene algo que, obviamente, Rusia ya no es un estado comunista, más bien es un país conservador políticamente, pero Putin, que viene de la antigua KGB, de los servicios secretos o de espionaje de una dictadura comunista,
ha utilizado esos servicios de espionaje para infiltrar las Fuerzas Armadas y debe, como hace Venezuela con colaboración cubana, debe tener, digamos, bajo supervisión incluso a los mandos medios, ya no hablemos del alto mando, para detectar y neutralizar cualquier intento de derrocamiento. Entonces, yo no creo, o sea, creo que la calidad de vida en Rusia se va a deteriorar. Creo que además, y eso lo dijo Austin, el secretario de Defensa norteamericano, su objetivo es que Rusia, el objetivo de Estados Unidos, que Rusia no tenga después de esto la capacidad para volver a lanzar un ataque de estas características, no solo contra Ucrania, sino contra ningún país, ¿no? Lo cual es discutible porque finalmente uno diría acá la prioridad debería ser rescatar a Ucrania de la invasión rusa, no tener objetivos ulteriores a expensas de lo que está pasando en Ucrania. Pero en todo caso sí creo que Rusia va a quedar tan debilitada que la probabilidad de un ataque de estas características desaparecería. Ahora, cuando la OTAN se preparaba para escenarios probables en caso de un ataque ruso, no era para algo de estas dimensiones, era para algo como, por ejemplo, una captura del Donbass en su integridad e intentar conectar el Donbass con Crimea. Ese era el escenario más fatalista que se planteaba la OTAN, o que Rusia intentara capturar zonas de población rusófona en las repúblicas bálticas. O sea, la OTAN no se preparaba para un escenario como este. Aun si Rusia no tuviese la capacidad de volver a lanzar una invasión como esta, muy probablemente seguiría teniendo la capacidad de lanzar un ataque de menor envergadura como los que he descrito. De acuerdo, pero justamente, efectivamente, los regímenes, además, cuando un régimen autoritario quiere quedarse, pues se queda, ¿no? Lo hemos visto en Zimbabue, lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en Venezuela. Pero acá, y si nos ponemos en el escenario que tú has descrito, que el 9 de mayo anuncie, la pregunta es hasta dónde puede ir. O sea, va a haber una especie de fuga hacia adelante. ¿Cuál puede ser, o sea, hasta dónde puede llegar, ¿no? En la agresión y los golpes que puede sufrir Rusia, efectivamente militares? O sea, hay ese componente bélico que en el escenario casi una fuga hacia adelante, pues el tema es hasta dónde puede ir y quién lo puede parar. O sea, eso es de repente, no sé, no he leído este estudio que tú mencionas, que parece obviamente muy interesante, pero en el escenario incluso de una guerra puede pasar una cosa así, que un líder, digamos, se pueda mantener a pesar de que hay una guerra que además se muestra desastrosa. O sea, más cuando para la guerra de una manera, porque de alguna manera para poder sobrevivir va a tener que presentar esto como una victoria, de una u otra manera. Pero hasta el momento pareciera que no fuera el caso. Bueno, en todo caso, por propia iniciativa, han limitado los objetivos de Rusia al sudeste de Ucrania. En ese sentido, probablemente ya no hay intentos de capturar Kiev, que además está fuera de sus posibilidades. Y el apoyo decidido de la OTAN le ha dado a Ucrania la capacidad de repeler buena parte de las acciones rusas, ¿no? O sea, recordemos que, y probablemente ese era el cálculo de Putin, cuando el 2014 Rusia captura Crimea, virtualmente no hubo resistencia del Estado, de las Fuerzas Armadas ucranianas, ¿no? Y cuando captura parte del Donbass, habría que recordar que las Fuerzas Armadas ucranianas eran tan débiles que aceptan la formación relativamente espontánea de milicias compuestas por civiles, gente que no son soldados profesionales, una de las cuales es el infame batallón Azov, que eso no es invento de Putin, es de raigambre fascista en su origen, ¿no? Claro, él dice nazi y eso es importante, porque uno podría decir, bueno, el grupo Wagner, un grupo de mercenarios rusos cercano al Kremlin, fue creado por un tipo que también se reivindica como fascista y de hecho se ha tatuado símbolos nazis o símbolos fascistas en el cuerpo. Cuando Putin habla de nazis, sin embargo, no usa el término fascista, habla de nazis porque fascistas hay en su entorno. Lean a Dugin, por ejemplo, alguien que en algún momento se consideró cercano a Putin, lean
Illich, ¿no? Iván Ilyin, cuyos restos fueron repatriados a Rusia por el propio Putin y que reivindicaba explícitamente el fascismo italiano. O sea, esto no es un tema ideológico. Cuando habla de nazis se refiere al hecho de que el grupo, el batallón Azov, reivindica una figura histórica, Stepan Bandera, que colaboró con la ocupación nazi de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, por eso el término es nazi persistentemente, no fascista, ¿no? Ahora, obviamente, Putin exagera lo que es una milicia local, que además cuando ha participado en frentes, en elecciones nacionales, ha sacado 2.5% de la votación en la última elección. O sea, digamos, no es cierto que estemos ante un régimen nazi en Kiev, pero tampoco es falso que este grupo particular tenga esa afiliación histórica. Ahora, como digo, salvo que Putin decida escalar al plano no convencional, no veo cómo en el plano estrictamente, digamos, convencional pueda ganar de una manera categórica esta guerra, ¿no? Puede hacer avances, pero ni siquiera creo que tenga la capacidad, por ejemplo, de capturar Odessa e integrar Transnistria. Lo mejor que va a conseguir es capturar la mayor parte del Donbass y unir el Donbass con Crimea. Y una vez que hay alguna negociación, los términos de una negociación los ha planteado claramente Zelensky, el presidente ucraniano. Son 4 puntos fundamentales, no hay mucho misterio. Ucrania volvería a ser un país neutral, lo cual demuestra que el tema de la integración de Ucrania a la OTAN no era un tema menor, ¿no? Porque esa es una condición que Rusia pone para un acuerdo de paz y Ucrania ahora acepta, ¿no? Ucrania fue neutral hasta 2014. Volvería a ser neutral, se comprometería a no albergar armas de destrucción masiva, claramente tampoco armas nucleares. En el tema de Crimea, Zelensky ha sido lo suficientemente pragmático como para reconocer que no hay ninguna posibilidad de acuerdo sobre Crimea. Rusia ya la ha anexado formalmente. Y entonces en el tema de Crimea, dice que sería objeto de una negociación paralela que podría durar hasta 15 años. Tendría 15 años como plazo para llegar a un acuerdo. Y claro, la esperanza es que en 15 años el panorama político regional sea totalmente distinto. Y en el tema del Donbass, se retomarían los acuerdos de Minsk que le ofrecían al Donbass un amplio grado de autonomía. O sea, en términos de qué podría ser, cómo podría vislumbrarse un panorama de salida de esta crisis, esos 4 puntos son más o menos claros. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, en realidad tenemos algunas cosas más que conversar, sobre todo qué va a pasar, sobre todo con Rusia, la relación que va a tener en adelante con Europa, ¿no? Porque se ha producido una especie de quiebre, ¿no? Pero creo que también sería interesante, creo que escuchar o ver preguntas del público. Me parece que hay una, no sé si nos puede... bueno, Andrés parece que quiera también hacer una pregunta. Andrés. Sí, sí. sí. Muchísimas gracias, doctor Cajal, por su presentación. Yo quería hacerle una pregunta sobre, digamos, el conflicto de narrativas que está desarrollado también, ¿no? Como parte de ese conflicto militar, sobre todo con relación al tema de la expansión de la OTAN, ¿no? Putin ha insistido constantemente en que habría habido un trato, ¿no? Al final de la Guerra Fría, un trato además para el cual aparentemente no hay, digamos, ninguna documentación, ¿no? Habría habido un pacto de caballeros de no ampliar las fronteras de la OTAN, ¿no? Como obviamente un gesto hacia el hecho de que Rusia sacó cientos de miles de tropas ¿no? de Checoslovaquia, de Hungría y por supuesto de la antigua Alemania Oriental. ¿Qué, digamos, qué reflexión le merece esto? ¿Cuánto de verdad habría en esto? Porque digamos, ha sido
además de lo que usted muy bien ha mencionado, como esta insistencia en la colaboración nazi, digamos, el segundo pilar, digamos, del discurso de Putin para justificar esto como una respuesta a una agresión gradual de Occidente contra él y contra Rusia. Muchísimas gracias. Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias por la pregunta. Primero, no importa qué haya ofrecido o no haya ofrecido la OTAN, lo que ha hecho Putin es una violación flagrante del derecho internacional. O sea, al margen de cuál sea la respuesta a la pregunta, nada que haya ocurrido en el pasado justifica las acciones de Putin. Putin ha invadido un país violando las normas de la Carta de las Naciones Unidas y además está violando el derecho internacional humanitario. O sea, no solo ha atacado un país sin tener una justificación para ello, sino que además está cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en el proceso. Eso que quede claro, nada que haya hecho la OTAN justifica eso. Esa es una decisión del gobierno ruso y es el único responsable. Dicho lo cual, sí es cierto que hay documentos desclasificados, ya no solo norteamericanos. Acabo de ver ayer o antes de ayer un artículo en la revista alemana Der Spiegel que señala documentos alemanes desclasificados de inicio de los 90 y sí es cierto que, aunque de manera verbal, no escrita, se le ofreció a Putin, perdón, se le ofreció en ese entonces a Mikhail Gorbachev, el último líder soviético, que la OTAN, y cito, no se iba a expandir una pulgada hacia el este si la Unión Soviética aceptaba que la Alemania unificada sí estuviera en la OTAN, ¿no? Eso de ni una pulgada hacia el este lo dice 3 veces en una conversación con Gorbachev, el secretario de Estado de Estados Unidos de la época, James Baker. François Mitterrand, según documentos desclasificados en 2017 del gobierno norteamericano, le dice que él ve un panorama en el cual cuando se disuelva el Pacto de Varsovia, cosa que era inminente porque ya habían caído o estaban en proceso de caer regímenes comunistas, cuando se da esta conversación, ya había, Václav Havel ya era presidente de Checoslovaquia, o jefe de gobierno de Checoslovaquia, ¿no? El Mitterrand le dice, cuando no haya pacto de Varsovia, la razón de ser de la OTAN desaparece. Y entonces yo vislumbro un panorama en el cual la OTAN empieza a desvanecerse. Alemania, en sus documentos desclasificados, va en la misma dirección. De hecho, vean el artículo de Der Spiegel, que está basado en documentos desclasificados recientemente. El Helmut Kohl, el canciller alemán de la época, decía que él no consideraba una buena idea, uno, que Polonia, Hungría y países como esos se integraran a la OTAN al menos por un tiempo. Dos, no consideraba una buena idea que las repúblicas bálticas se independizaran de la Unión Soviética de inmediato. Y tres, no consideraba una buena idea que Ucrania se independizara de la Unión Soviética, ¿no? Y tanto el embajador alemán en Rusia, si no me equivoco, como el entonces embajador en 2005, 2007, el embajador americano en Moscú, que ahora es el jefe de la CIA, William Burns, los dos dicen en documentos internos que envían a sus cancillerías, nadie en el espectro político ruso respalda que ex repúblicas soviéticas ingresen a la OTAN. Todos lo ven como una potencial amenaza. O sea, eso, sin embargo, reitero, no explica la conducta de Putin. Putin es responsable por sus actos. Lo que sí creo que puede contribuir a explicar es por qué un líder irredentista y revisionista como Putin llega al gobierno y tiene el poder que tiene, ¿no? Porque además habría que recordar que el propio Putin no era percibido como es percibido ahora en las potencias occidentales, ¿no? Uno habló en algún momento ante el Parlamento alemán, ya muy pocos recuerdan eso, y habló de una Europa unificada, una alianza de seguridad que integrara el conjunto del continente, que George W. Bush dijo que cuando se encontró con Putin, lo miró a los ojos, pudo atisbar su alma y se dio cuenta que era alguien en quien podía confiar, con quien se podía hacer acuerdos.
Entonces, tampoco es descartable la hipótesis de que el propio Putin, siendo un hombre de la KGB y por ende alguien que tiene una visión conspirativa de la política, haya ido virando hacia posiciones más radicales con el paso del tiempo. Muchísimas gracias. Y Ujú. finalmente, solo un tema que quizás pueda ser de interés y sobre el cual me gustaría escuchar su opinión. No solamente es una violación del derecho internacional, Rusia firma con Ucrania un acuerdo de Claro. respeto a su soberanía Sí. a cambio de las últimas armas nucleares que durante la desintegración de la Unión Soviética habían quedado en ese territorio, Ujú. ¿no? Y Ucrania tiene el gesto de devolverlas y digamos Rusia se compromete, eso creo que fueron los memorándums de Budapest El ahí, memorándum quizás de Francisco me Budapest, sí. puedo, donde digamos se compromete a respetar digamos la independencia de este país, ¿no? Y en ese sentido, el discurso de Putin ahora, el discurso que ha ensayado Putin, ¿no? De que Ucrania nunca fue un país, ¿no? ¿no? Fue un invento de la post Primera Guerra Mundial, contradice el hecho que Rusia regularizó sus relaciones con el Estado ucraniano, por lo menos a este nivel. Sí, que estaba buscando la cita, porque tengo la cita, digamos, menciona el memorándum de Budapest en un libro que publiqué, y en ese memorándum, que además de Ucrania y Rusia, firman Estados Unidos y Gran Bretaña como garantes, y que no han honrado, pero claro, honrarlo implicaba una guerra con Rusia, ¿no? Cuando Rusia anexa Crimea. Pero hay dos cosas, efectivamente, no solo viola el derecho internacional, la Carta de la ONU, que, de la cual deriva el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza, sino que además viola lo que equivale al Tratado de Límites con Ucrania, el Memorándum de Budapest, que decía que Rusia se comprometía a respetar la integridad territorial de Ucrania con las fronteras que existían en ese momento. Y eso involucraba a Crimea, que era parte de Ucrania, ¿no? Dicho sea de paso, esa no es una violación menor del derecho internacional, porque habían pasado casi 40 años desde la última vez que un país anexó territorio por la fuerza. Ese principio del derecho internacional tenía vigencia. Por eso es tan grave que Putin lo viole. Si quieren verlo en carne propia, nosotros tenemos 50.000 kilómetros cuadrados adicionales de zona económica exclusiva por un fallo de la Corte Internacional de Justicia que Chile, siendo un país militarmente mucho más poderoso que el Perú, respetó. Entonces, si este tipo de violaciones se vuelve la norma y no la excepción, no va a haber garantías para países como Perú cuando intenten llevar nuevamente, si fuese el caso, a un país a cortes internacionales, ¿no? No es algo que nos sea indiferente. Había un tema adicional ahí, pero en todo caso sí. Esto no tiene defensa posible. Rusia invoca el artículo para justificar lo que hace, el artículo 51 de la Carta, del capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas. Ese artículo dice explícitamente que el uso de la fuerza en legítima defensa solo es válido en caso de ataque armado. Dice explícitamente en caso de ataque armado. No hay tal cosa como defensa preventiva. Rusia ha hecho una interpretación antojadiza según la cual los ataques que se habrían producido contra ciudadanos de etnia rusa en el este de Ucrania pueden ser interpretados como un ataque contra Rusia. Eso no está en la Carta de la ONU, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cajat. Uh-huh. Mi nombre es la Fundación Adenauer. Francisco, yo ya me despido porque tenemos una serie de preguntas del público también, agradeciéndoles una vez más ambos. Bueno, entonces paso a apagar mi cámara. Muchas gracias. Ok. Sí, efectivamente hay unas preguntas. Por ejemplo, voy a ir listando las preguntas para que vayas contestando. Algunas creo que coinciden, ¿no? Una dice, buenas noches, existe la posibilidad de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania se repita con otros países y pone el caso de Taiwán. Efectivamente es un tema que siempre está ahí, ¿no? Muy recurrente. Bueno, también dice qué opina de la intervención del Papa, ¿no? El Papa no quiere, habla del conflicto, pero no quiere mencionar a Rusia, ¿no?
Ahora Oppenheimer le escribe un artículo donde dice, le pide al Papa que se vaya a Ucrania. Después, bueno, Rusia seguirá siendo un paria internacional, ¿no? Efectivamente, pues esa es la pregunta que va a pasar ahora con las relaciones entre Rusia y Europa, Occidente en general, y también en términos económicos. Hay otro que pregunta cuál será el impacto, son preguntas muy variadas en realidad, cuál será el impacto de que Rusia ya no suministre gas a los países de la Unión Europea, ¿no? Precisamente se están tomando decisiones en estos momentos a nivel de la Unión Europea. Te dejo estas preguntas, hay otras, pero en fin, esas cuatro creo que tienes bastante material para algunas explicaciones breves. En cuanto a Taiwán, primero Estados Unidos sí tiene un acuerdo de seguridad con Taiwán, cosa que no tenía con Ucrania, ¿no? Dicho sea de paso, yo soy de los que creen que la OTAN nunca debió contemplar la posibilidad de incorporar Ucrania. El año 2008, en la cumbre de Bucarest, se dice Georgia y Ucrania serán miembros de la OTAN, pero no inicia el proceso de admisión y no se ha iniciado en 14 años, porque había una diferencia interna en la Unión Europea, perdón, en la OTAN. Alemania y Francia no estaban de acuerdo necesariamente con integrar a Ucrania y Georgia. Los neoconservadores norteamericanos fueron una fuente de presión a favor de esa incorporación, y también los países de Europa del Este. Pero ese fue un gravísimo error. Si dices que los vas a incorporar, como hiciste en 2008, debiste, uno, incorporarlos a la brevedad posible, y dos, en el periodo de transición hasta que fueran miembros de la OTAN y entrara en funcionamiento o en vigencia el artículo 5 de la Carta Atlántica, en donde todos se comprometen a acudir en defensa de un miembro de la organización que fuera agredido. Hasta que entraran formalmente a la OTAN, debiste darles garantías de seguridad como las que Estados Unidos le brinda a Taiwán. Debiste poner soldados, por ejemplo, en Ucrania. O sea, lo que hizo la OTAN fue probablemente lo peor que pudo hacer. Yo creo que no debió contemplar la posibilidad de incorporarlos, pero si la contemplas, incorpóralos rápido y dales garantías de seguridad hasta que se incorporen, ¿no? Para que no ocurra lo que ha ocurrido desde que la OTAN los invitó a ser parte, ¿no? Ataque contra Georgia en 2008, ataque contra Ucrania en 2014 y nuevamente invasión, bueno, ahora invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Pero en todo caso, Estados Unidos sí tiene un acuerdo de seguridad con Taiwán, cosa que no tenía con Ucrania. Taiwán es uno de los 10 mayores socios comerciales de Estados Unidos. Ucrania es el 67º, creo, 67, ¿no? Probablemente lo que está ocurriendo en Ucrania más bien sea una advertencia para China. O sea, si China pensaba que capturar Taiwán sería una tarea fácil, dependiendo de qué tanto se involucrara en el conflicto Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Ucrania debería hacerlo repensar esa estimación. Además, habría que decir que las armas chinas virtualmente no han tenido uso en combate, no se sabe si sean tan buenas como el gobierno chino parece creer. Las armas norteamericanas se han probado en combate y son claramente superiores a las rusas y muy probablemente también superiores a las chinas. Además, Taiwán es una isla, no es tan fácil invadir una isla como invadir un país que es vecino tuyo y en donde el terreno además es plano, ¿no? Entonces, yo diría que más bien esto reduce la probabilidad de algo similar en el caso de Taiwán. En cuanto al Papa, lo único que presumo pasa por su mente es que si tú quieres ser mediador, debes tener capacidad de interlocución con las partes. Y si le dices a Putin los calificativos que se ha ganado a pulso, pues no vas a ser mediador entre las partes, ¿no? Si quieres tener interlocución con ambas partes y quieres que Rusia acepte tu mediación, no puedes llamar a Putin carnicero, asesino, aunque lo sea, como de hecho es el caso. En cuanto al petróleo y el gas ruso, primero, ya desde 2009 había proyectos para reducir la dependencia de petróleo y gas ruso, pero no avanzaron demasiado porque el petróleo y el gas ruso seguían siendo la opción más costo eficiente. O sea,
la opción que a igual costo te daba mayor rendimiento, y además, digamos, pero había ya proyectos, por ejemplo, se construyen plantas de regasificación en países como Alemania para la eventualidad de que haya necesidad de importar gas licuado que luego hay que regasificar en el punto de destino. Y Alemania ya ha reducido significativamente para hacer solo 2 meses su dependencia del gas y el petróleo ruso, ¿no? El tema es que, claro, si eso se corta de golpe, va a provocar una recesión en Europa. Entonces el proceso va a ser paulatino. Y por eso para Rusia, lo decía un asesor de Putin, China es su colchón estratégico. ¿Quién puede comprar el gas y petróleo que Rusia le dejaría de vender a Europa? En parte la India, pero básicamente China. Y entonces la paradoja es que el costo de superar las implicancias de las sanciones va a ser una mayor dependencia del régimen chino. Pero repito, ya se está reduciendo. Por ejemplo, ya Alemania ha reducido a casi la mitad su dependencia del petróleo ruso, pero claro, lo que más importa a Alemania es gas, y ahí el proceso es más lento. Pero, por ejemplo, ya ha suspendido indefinidamente la entrada en vigor del gasoducto Nord Stream 2. Y probablemente ese gasoducto, pues es la paradoja, ya está completamente construido, pero probablemente nunca entre en funcionamiento, ¿no? Por las circunstancias actuales. Y habría que tener en cuenta en cuanto a las sanciones lo siguiente. Europa y Estados Unidos son unas 20 veces el tamaño de la economía rusa. Rusia es un gigante, siempre fue un gigante militar, y no tan gigante en el pasado, pero con pies de barro en lo económico, un pigmeo económico. Y en cuanto a China, China sí es un aliado de Rusia, ambos están bajo sanciones occidentales, pero Estados Unidos y Europa en conjunto representan para China 11 veces el comercio que representa Rusia. Entonces, China no va a hacer un gran esfuerzo por ayudar a Rusia en estas circunstancias. De acuerdo. Bueno, en realidad hay muchas preguntas que se van a quedar en el tintero. Sí, veo muchas preguntas efectivamente del público, pero lamentablemente creo que se nos va de repente una más para terminar. Dice, bueno, tiene un poco, bueno, de alguna manera contestan, tiene que ver un poco con lo que has dicho respecto de China. Y acá tengo otro grupo. Sí, bueno, efectivamente, bueno, para lo que tú decías de la dependencia, efectivamente, de Alemania, es cierto, Alemania ha reducido bastante su dependencia y calcula que para fin de año probablemente pueda prescindir el petróleo ruso, ¿no? Y respecto a lo que tú decías de China, la capacidad de China de comprar, o sea, no va a compensar de todas maneras, no. Y está muy lejos de poder compensar el mercado europeo, ¿no? Entonces ahí, de todas maneras, aunque China compre, y por otro lado la India, que está aprovechando un poco el asunto para comprar a precio castigado, como se dice, no van a compensar de ninguna manera la pérdida del mercado europeo, ¿no? Entonces, eso es un golpe fortísimo para Rusia. Bien, en realidad veo que hay muchas preguntas, pero creo que, bueno, estamos llegando al final de esta presentación. Farid, yo quiero agradecerte nuevamente, por supuesto, por haber participado en esta conversación, que es la primera de esta serie de miércoles internacionales. Así que, pues nada, otra vez gracias al público también, por supuesto, gracias también a la universidad, también a la Fundación Konrad Adenauer, en fin, a todos, y pues nos vamos a reencontrar el próximo miércoles también discutiendo de temas internacionales. Gracias por su participación y pues hasta la próxima. Gracias, hasta luego.